Colegas, comenzamos con la segunda clase del módulo de redacción de artículos científicos, no, de redacción de producciones científicas, donde seguimos con el doctor Pedro, que es quien lidera este módulo. Bienvenido nuevamente, doctor Pedro, y ya como siempre, usted comience su clase, que este es su escenario. Muchas gracias, doctora Odalis. Muchas gracias a Maureen también, que está en todo este momento acompañándonos. Y bienvenidos todos sean a este escenario formativo, a este proceso en la redacción científica, la redacción basada en los aspectos de la vida práctica, basada en las experiencias de la vida práctica. Porque no podemos ver la redacción alejada de los escenarios del día a día, de la cotidianidad, del día a día, del vivir en cada momento y de aplicar el método científico a la vida práctica, a la resolución de los problemas que en cada momento nosotros tenemos que enfrentar. Y qué mejor que solucionar los problemas aplicando pues experiencias basadas en instrumentos que formulemos para medir posibles resultados, estados del arte, de las situaciones que queremos nosotros vivenciar, queremos corroborar cuáles son los detalles, cuáles son los problemas que están ocasionando las falencias que hay en el contexto de actuación, ya sea profesional o de otra índole en ese sentido. Por eso, en el día de hoy, los invito a otro encuentro más basado en los reportes de investigación, pero en un reporte de investigación esencial que tenemos que tener en cuenta, que es el reporte de la comunicación o socialización, en este caso, de las investigaciones. Ese reporte al que denominamos reporte basado en artículos científicos o artículos académicos, que difiere del artículo de corte periodísticos o literario en el ámbito de las tipologías, de artículos de este formato documental que vamos a poder observar con detenimiento en la clase de hoy. Para ello yo voy a compartirles pantalla a ustedes a la preparación que he elaborado a modo de síntesis en torno al tema. Aquí, entonces, entramos a redacción de informes de investigación, pero a redacción de informes de investigación esta vez no específicamente en la redacción basada en los diseños desde el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, que lo vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a ver los diseños, pero los diseños de socialización de lo que ya nosotros hemos elaborado dentro de los diversos formatos documentales o diversos reportes de investigación. O sea, yo puedo tener el reporte de investigación de una tesis, el reporte de investigación de una tesina o el reporte de investigación de una monografía científica en este caso. ¿Cómo yo logro transformar esos reportes, esas experiencias que ya están sintetizadas en esos reportes basados en diseño cuantitativo, cualitativo y mixto, en un diseño que permita socializar desde una arista más sintética y más amena a los usuarios de la ciencia, socializar precisamente los reportes anteriores que hemos visto en la primera clase? Pues por eso el tema número 2 se basa en los criterios de publicación de informes científicos como artículos de investigación, porque precisamente vamos a abordar la vía de socializar estos informes primarios que hemos visto
en la clase anterior, basado en los diseños cuantitativo, cualitativo y mixto, pues a un reporte de comunicación o de publicación de informes como artículos científicos. Las competencias a desarrollar en el tema número 2 se basan en 3 competencias específicas. Usted caracteriza a partir de este contenido, del estudio de este contenido y la profundización en plataforma, usted caracteriza el proceso de socialización académica basada en la comunicación de reportes de investigación. Usted argumenta las relaciones causales que se expresan en la lógica de la socialización de resultados de investigación como artículos científicos. Y usted valora los criterios de publicación de informes científicos en el contexto de la visibilidad académica, para poder ser también artífice de usted poder, a partir del objetivo de este tema, explicar los criterios de publicación de informes científicos como vía de socialización de los resultados de investigación, usted volverse en el artífice de elaborar sus propios informes como artículos y poder tener usted existencia o visibilidad académica. Y puede pasar cualquier desastre en nuestras vidas y dejar de existir físicamente. Pero la memoria de la ciencia que hicimos, que hemos construido, se queda viva, queda latente para todo el resto del desarrollo de la humanidad. Por tanto, la visibilidad académica es la perdurabilidad de cada profesional. Y eso lo logramos gracias a las publicaciones de informes científicos como artículos. Es la principal vía en la tendencia de la comunicación académica en los momentos actuales, y que todas las universidades, todas las instituciones de la ciencia y la tecnología utilizan como soporte el artículo para poder visibilizar sus experiencias, su conocimiento, y darle el valor y posicionarlo según el valor que tiene dentro del marco de los contextos de actuación disímiles. Para comenzar el tema, hay que partir evidentemente del proceso de comunicación humana. Analizar la comunicación en su doble dimensión de comprensión y construcción, donde cada uno de nosotros nos representamos procesos, objetos, fenómenos de la realidad objetiva, y en esa interpretación desarrollamos un grupo de habilidades lingüísticas basadas precisamente en la comprensión de los datos, de la información, que es ese conjunto de datos que le damos una significatividad, una relevancia, y se convierten en información, y la construcción del conocimiento en ese proceso de comprensión y construcción lógica, la construcción del conocimiento a partir de las relaciones entre los datos con un significado que constituye la innovación, la información. Por tanto, ese conjunto de información ya experiencial, basado en experiencias, en valores, nos permiten a nosotros apropiarnos de un grupo de habilidades lingüísticas como leer, escuchar, leer de manera significativa y no memorística, escuchar y escuchar con atención y con significado de causa, escribir, pero escribir de una manera adecuada, con una adecuada caligrafía, ortografía,
precisión y cohesión en la escritura, respetando los parámetros de la redacción y de la textualidad, en su adaptabilidad de la textualidad, en la intertextualidad que tiene que haber en el texto que uno transmite, o sea, la correspondencia entre lo que ha ido cada cual buscando como estado del arte del tema, con el texto que está elaborando, y el hablar, el poder transmitir, exponer, revelar las principales ideas que ha plasmado en esa obra que ha redactado, en ese mensaje que ha plasmado, que ha llevado a resumir de la realidad que está estudiando. La conjugación del leer, escuchar, escribir y hablar nos revelan en esa conjugación de elementos, en ese constructo de elementos que convergen la competencia comunicativa del individuo. Cada uno de nosotros tenemos una competencia comunicativa desarrollada a diferentes niveles. Lo importante está en garantizar niveles mayores de solidez en la competencia comunicativa. Si hablamos de competencia, estamos hablando de un término que está documentado desde a finales del siglo XVI y etimológicamente se basa en el latín competere, que significa ser adecuado, pertenecer, incumbir, sinónimos como incumbencia, jurisdicción, obligación, autoridad, actitud, idoneidad, habilidad, capacidad, suficiencia, incluso se habla hasta de disposición en este sentido. Pero ¿cuáles son? Vamos de la etimología del término competencia, vamos a entrar en los componentes a partir de los estudios y sistematización de varios autores y de varias escuelas en el análisis de las competencias. Los componentes de las competencias. Es necesario tener en cuenta que una competencia está formada por componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales, que todos se fraguan y llegan a estar en un cuerpo común en las cualidades de la personalidad del individuo. Por tanto, la competencia comunicativa viene a ser en cada individuo una competencia básica para el desarrollo en la sociedad en que vive. Elemental. La competencia comunicativa tiene en cuenta una diversidad de aspectos estructurales, aspectos personológicos del medio sociocultural. En ella suscitan aspectos internos como otras competencias subyacen en ella, por eso es una macro competencia. Dentro de ella está la competencia cultural e ideológica que tenga cada cual, que haya desarrollado cada cual a través de la educación institucionalizada, la competencia lingüística, la competencia que se da entre lo lingüístico y lo cultural e ideológico desde el punto de vista de la práctica, o sea, la competencia pragmática, la competencia discursiva basada en el lenguaje, en la oralidad o la escritura significativa desde el lenguaje oral o escrito. Y en ese gran abanico de posibilidades de uno tener competencias en estos aspectos, se configura la competencia estratégica, que viene a ser la posibilidad de yo establecer estrategias comunicativas que permitan desarrollarme desde el punto de vista cultural, ideológico, lingüístico, pragmático y discursivo en un medio sociocultural cambiante
pero para satisfacer las demandas y necesidades del medio y mis aspiraciones personológicas en diferentes niveles de concreción. Un nivel de concreción de la competencia comunicativa desde la perspectiva estratégica, evidentemente, sería el nivel de construcción textual, donde es básico tener en cuenta la cultura heredada, la cultura que hemos formado en un ambiente profesional determinado. En ese sentido, es importante valorar también que la cultura no se da ajena, ni se da solamente enajenada. Usted no va a desarrollar sus saberes en un ambiente enajenado, sino en contextos de producción, en contextos donde se está generando el desarrollo de un proceso vivo, un proceso de constante ascenso en espiral de gran cantidad de documento valioso, pertinente, que es tangible y necesario a revisar. En ese ambiente se da la construcción textual, en un ambiente de cultura y de contextos de producción. Se basa en eso, donde usted necesita como individuo desarrollar estos grandes componentes en su personalidad. A partir de esa construcción textual, usted logra, pues, la competencia comunica resultados de investigación. Usted logra que como objetivo, en este caso, comunicar resultados de investigación. Y como competencia, usted logra ya expresar como profesional y ser un profesional que identifica los fundamentos y estructura básica para la redacción de un artículo científico. Usted, en un entrenamiento en competencias específicas que se seleccionen para que usted comunique resultados de investigación, usted tiene que lograr estas competencias específicas. Usted identifica los fundamentos y estructura básica para la redacción de un artículo científico. ¿Y cómo logra identificar los fundamentos y estructura básica para la redacción de un artículo científico? A partir del estudio del arte de temas antecedentes, a partir de la propia investigación que tiene de base, que quiere llevar artículos científicos y tiene que ir a su marco teórico referencial, al capítulo de fundamentos, y de ahí extraer las ideas esenciales, los puntos de vista fundamentales que son factibles de comunicación desde el punto de vista del proceso de comunicación de resultados de investigación. Cuando es capaz de identificar dentro de los fundamentos de su tesis, de su tesina, o de una experiencia formativa en un proyecto formativo determinado que usted tenga, en una experiencia vivida, usted es capaz de identificar los fundamentos teóricos, metodológicos, referenciales, o sea, históricos, actuales, normativos. Usted puede tener ese primer nivel y estructura de manera básica la redacción de un artículo en base a esos fundamentos, sobre todo el aspecto del artículo que tiene que ver con la introducción del artículo, hasta llegar al método en el artículo. O puede elaborar un artículo de opinión a partir de esas relaciones teóricas, metodológicas, prácticas, diría yo, desde el punto de vista de lo empírico, en lo referencial, en lo histórico, en lo normativo. Recordamos que lo normativo no es teórico, es metodológico o práctico.
Entonces, teniendo en cuenta esa conjugación del vínculo de la teoría y la práctica, pues usted se enfoca a identificar los fundamentos y estructuras básicas de la redacción de un artículo. Otra competencia específica relacionada con el momento de entrenarse para lograr, y ahora lo voy a cambiar a objetivo, comunicar resultados de investigación, sería que usted comprende el estilo de redacción del artículo científico. ¿Cómo yo logro comprender el estilo de redacción del artículo científico? A partir del análisis estilístico funcional de las características que tiene que tener la redacción científica y usted adecuar su estilo de redacción a la redacción científica y al estilo de redacción científica exigido por el comité académico del área donde usted va a presentar su artículo. Porque hay diversas comunidades editoriales y hay diversas comunidades que exigen, según su contexto, normativas adecuando el estilo de redacción científica a normativas específicas y a estándares específicos según el contexto. Hay que estudiar para comprender ese estilo. Hay que estudiar las diferentes revistas de su área del saber, los diferentes repositorios donde están indexadas, donde están alojadas revistas de impacto, de pertinencia, que tienen visibilidad académica del nivel determinado que usted tiene o tiene la posibilidad o tiene ya el alcance para desarrollar su comunicación como artículo, su comunicación de reporte como artículo. Vuelvo a recordar que estoy hablando de reportes que tenemos ya de diseño, basados en diseño método cualitativo, cuantitativo o mixto. Yo tengo mis reportes, tengo una tesis, tengo una investigación de un proyecto o tengo una tesina y quiero comunicar parte de esta o esta en su totalidad como un artículo. Estos dos aspectos como competencia yo lo tengo que tener. Otra exigencia como competencia específica seleccionada para usted entrenarse sería que usted redacta un texto científico en calidad de artículo. ¿Y cómo logro redactar un texto científico en calidad de artículo? A partir del cumplimiento de los pasos y procedimientos lógicos que se exigen según la tipología a la que usted se va a enmarcar para desarrollar ese texto en calidad de artículo. Ahora, más adelante, en la propia clase del día de hoy, nosotros vamos a compartir, vamos a tallerear precisamente esas etapas del proceso de construcción del texto científico en calidad de artículo. Y esa redacción lleva momentos sucesivos con diferentes etapas de avance hasta que madura su artículo. Usted pasa desde una etapa de guión de artículo a proyecto de artículo, proyecto de artículo a artículo en primer avance para revisión por árbitros, artículo en segundo avance para revisión por árbitros y artículo devuelto definitivamente para publicar. Esos son los niveles que tendencialmente marcan las etapas de configuración de la redacción, la evolución de la redacción del texto hasta que es publicado. Otra competencia específica relacionada con que usted comunica resultados de investigación como artículo. Usted convierte
los resultados de investigación científica en artículos científicos, ya una vez teniendo en cuenta ya esa publicación lista. O sea, lista la publicación y que le den el aval de que usted evidentemente ya ha publicado su artículo. ¿Qué pasa? Que en ese proceso llega a materializar otros aspectos importantes que constituyen competencia. Usted registra y referencia autores a partir de esos resultados que va a empezar a visibilizar. Usted va a empezar a tener un registro de referencias, porque usted va a ser referenciado también una vez que publica. Y va a tener un ítem determinado, un valor determinado y ubicación en la web de la ciencia según las referencias y citas que tienen sus artículos. También usted sintetiza el procesamiento de información para el artículo según las normas generales en este sentido. O sea, a partir de ya poder empezar a publicar, pues usted empieza a procesar información para nuevas concepciones de artículo, para el artículo nuevo, según las normas generales que se plantean en el marco de socialización. Y va a encontrar, y esto va a ser un ciclo, porque usted va a volver a identificar fundamentos, va a volver a comprender el estilo en otro contexto, quizás en otro nivel más complejo de competencia, va a desarrollar más investigaciones y va a convertir nuevos resultados de investigación en artículos, va a seguir registrando y referenciando autores, y así se repite y se vuelve a repetir este ciclo y va armando un colchón editorial, va armando un colchón de publicaciones en este marco. Ese es el ciclo lógico del proceso de la competencia comunica resultados de investigación en esencia. Ahora bien, en este momento no podemos estar enajenados de algunas condiciones que nos permiten a nosotros llegar a ese nivel. Y esas condiciones están dadas por la cultura como centro de convergencia de saberes, normas, creencias y valores, y por un lado, y variables lingüísticas y estilísticas, experiencias del día a día y la propia ideología en el contexto. Todo ello combinado nos van a dar la cultura necesaria para poder socializar y comunicar nuestras investigaciones como artículos. La cultura desde los contextos de producción, donde tenemos que acudir a la inteligencia como aquella capacidad que nos permite a nosotros, en cada uno de nosotros como seres humanos, resolver problemas de la vida práctica como seres biopsicosocial, desde un entorno situacional determinado hasta la expresión social de nuestros contextos de producción. Todo ese abanico de desarrollo de inteligencias múltiples en los contextos de producción nos van a permitir generar una nueva cultura en materia del conocimiento. Y en ese proceso, cada individuo va a desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas, su creatividad, procesos motivacionales y la memoria por otro lado. Y todo eso se va a concatenar. Algunas personas me dicen, se acercan a mí, me han dicho, pero profesor, ¿por qué la memoria si el pensamiento memorístico no es bueno? No. Cuidado. Hay que explorar y explotar nuestras capacidades de memorización, pero desde una perspectiva significativa, desde una perspectiva
integral, donde armonicemos la memoria y el ejercicio de la memoria con el ejercicio del pensamiento y de la racionalidad en una expresión creativa donde valoremos, desarrollemos la competencia reflexiva en materia de estrategias cognitivas, no solo, sino de cómo aprendo a aprender a llegar a comunicar mejor mis resultados. En ese proceso de culturización, de contextos de producción donde el individuo tiene un papel preponderante en el desarrollo de la competencia comunicativa, es importantísimo el enlace que se da entre la construcción y la comprensión textual. En un proceso donde analizamos el texto no desde una perspectiva del formato y reporte escrito nada más. Hay que tener en cuenta la textualización, la planeación y autorrevisión del proceso de análisis de datos, información y el propio conocimiento. Pero desde una perspectiva de análisis documental divergente y diversa, donde vamos a tener formatos en documentos sonoros, documentos visuales, documentos audiovisuales y documentos en texto digital e impreso. No podemos ver la textualidad desde la arista de los documentos impresos nada más o documentos digitales. No solo están los artículos, las experiencias que podemos enriquecer y llevar nosotros a los propios artículos. Buenas experiencias están elaboradas en documentales que pudiéramos leer con la observación, con la percepción de un buen audiovisual sobre un tema determinado y sacar nuestros propios mensajes, nuestras propias síntesis en función de ellos y elaborar nuestro propio guión de construcción textual en la parte escrita. En la comunicación académica se expresan en esencia, en la existencia de la comunicación académica, se dan y se expresan las tareas profesionales que se llevan a cabo en el día a día. Las tareas que llevan a la profesionalización, que permiten desarrollar precisamente todos los diseños, los programas, la difusión de información, elaborar nuevos productos a partir de esa información que queremos difundir, donde hay insuficiencias lectivas, pero a la misma vez estamos en un ambiente de elaboración de productos donde desde las tareas profesionales tenemos que leer críticamente, apuntar, hacer anotaciones, exponer, debatir, charlar, y todo eso nos permite en esencia ir fraguando la base, el basamento que cada profesional va adquiriendo para desarrollar las características del formato escrito. ¿Y cuáles son esas características del formato escrito que debemos cumplir y se nos exigen en la comunicación académica hoy por hoy? Mire, la coherencia y la cohesión que tiene que haber en la redacción. Evitar errores morfosintácticos, errores gramaticales, de léxico, de puntuación. Y adecuaciones estilísticas como el lenguaje coloquial, formal o los tipos de textos a usar. ¿Qué nos pasa en nuestra sociedad y en nuestra formación académica? Desde que comenzamos
el desarrollo educacional, no tenemos buenos hábitos de lectura, no tenemos buenos hábitos de leer, pero leer con significado y además de redactar teniendo en cuenta, respetando el vocabulario técnico de las materias que vamos avanzando. Y eso repercute en la formación de muchos profesionales hoy por hoy desde el punto de vista de esta competencia comunicativa. Hoy por hoy es difícil poder concretar en muchos aspectos estas características del formato escrito cuando no se tiene una buena base académica. Pero hay estrategias precisamente para lograr, a pesar de no tener una base académica, en corto plazo, garantizar y resolver estos errores morfosintácticos, estos errores en las adecuaciones estilísticas. Gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, tenemos repositorios en línea, incluso canales en YouTube que les permiten a ustedes buscar tutoriales específicos, procedimientos específicos para en corto plazo garantizar las adecuaciones en el formato escrito y poder desarrollar un estilo propio con las características académicas que se corresponden con las exigencias de la contemporaneidad en materia de socialización científica. Algunos ejemplos de los más importantes en materia de las tendencias en géneros académicos son la memoria o informe denominado tesis, el trabajo académico propio del día a día que puede desarrollar en la formación para una carrera desde el punto de vista básico o para la formación posgraduada, en la formación continua, en un diplomado como el que están ustedes ahora o en una maestría o en un doctorado o simplemente la formación autodidacta desde el punto de vista académico. Otro ejemplo sería el dominio de aspectos convencionales de los géneros académicos escritos como la biografía, las referencias y las citas. Ahora bien, hay finalidades de la comunicación académica que nos permiten garantizar el éxito en este sentido. Informar por un lado y persuadir por otro. Y que se conjugan ambos fines. No podemos desapercibir que todo texto que se comunica desde la perspectiva académica tiene una intención formativa, tiene una intención de informar basada en el análisis, en el razonamiento y en el intelecto. Todo texto, toda comunicación académica busca, entre otros aspectos, persuadir desde la base, además de informar, persuadir desde la base de argumentos, de garantizar las emociones y la estética en el desarrollo de la comunicación. ¿Y qué es o qué significa entonces redactar científicamente? Aquí nosotros vamos a hacer el primer acto en esta presentación para dialogar con ustedes sobre qué es o qué significa, lo pueden copiar, o qué significa
redactar científicamente. Y yo voy a dejar un momentico de compartir pantalla porque yo necesito enriquecerme también de las experiencias de ustedes y de las vivencias que tengan en este sentido. A ver, ahora todos los que puedan abrir su cámara, vamos al momento de un espacio de diálogo. Y vernos los rostros porque estamos en una clase, ¿no? ¿Qué es o qué significa redactar científicamente? A ver, activemos las cámaras, no importa si estamos en el trabajo, si estamos en, a ver, Vladimir, Yané, David, José, Iván, Verónica, Salomón, Edil, Carito, arriba todo el mundo, María Teresa. Para ustedes, vamos, activen las cámaras, los que puedan. Para ustedes, ¿qué es o qué significa redactar científicamente? A ver. Yo le he dado una serie de criterios que no son míos propios. He hecho una sistematización de lo que plantean los académicos en este sentido. ¿Qué será redactar científicamente? A ver. La experiencia profesional, técnica que uno haya empleado en la ocupación, en el laboratorio, en el diario de la práctica profesional, escrita, expresada de una manera que ya está encuadrada en cierto tipo de requisitos, ¿no? Personalmente, ¿qué significa? Es un logro, es una satisfacción poder ser partícipe de un artículo científico. Es una experiencia que vale la pena vivirla, porque es interesante ver tu nombre que aparezca en un artículo científico. Eso de una forma muy personal, pero es hacer un aporte también a la ciencia que uno pertenece, a la ciencia aplicada que uno pertenece. Eso a grandes rasgos. Excelente, David. Pues evidentemente David se ha referido a dos posiciones. La posición analizada desde el plano individual de la reflexión personal en torno a lo que para él es redactar científicamente, y desde la perspectiva, desde la visión social, lo que implica, y desde la visión académica, lo que implica. A ver, otro criterio. Yo, doctor, Sí. yo pienso que cuando hablamos de hacer una redacción científica, estaríamos como podríamos decir, es la capacidad que tiene la persona que ha realizado la investigación de poder plasmar todos estos resultados alcanzados en un lenguaje, en un formato que sea de fácil entendimiento, porque una es la forma en la que uno ha trabajado todo el proceso, pero no es para uno, ¿no? Es para dar a conocer. Entonces, ¿cómo hago para que todo esto sea entendible, comprendible y útil para las personas que van a recibir, van a leer y van a tomar conocimiento de esto, ¿no? Pero pienso que va más por la capacidad o por la habilidad tal vez que va a tomar el investigador en transmitir toda esa experiencia que ha alcanzado con la investigación, ¿no? Bien, me parece que usted también ha aportado elementos significativos desde este punto de vista de análisis. Se ha referido, en este caso, quiero destacar la capacidad de acercar, yo diría, la investigación que se ha hecho a la sociedad, a poder transmitir y dejar una huella con esa, o sea,
decir, existo, si lo analizo desde el punto de vista de lo personal, ¿no? Existo académicamente. Pero si lo analizo desde el punto de vista, desde el análisis del propio discurso académico, pues sería, es la capacidad de aportar una investigación que pueda concretar una huella, un nuevo aspecto en la realidad de esa ciencia, en el conocimiento de esa ciencia, incorporar alguna revelación nueva que usted da y que es factible de ser asimilada por los usuarios que van a estudiar esa área y que necesitan aplicar esa área. No solo desde la ciencia aplicada, desde todos los ámbitos de la ciencia, pues es importante esa lógica que estamos abordando. Esa lógica de acercar la investigación a la sociedad por medio de la comunicación de artículos. Perfecto. Gracias. Licenciado, Sí, sí, ¿me escucha? sí, le escucho, adelante. Respondiendo a esa misma pregunta, para mí el redactar una investigación científica es dar a conocer prácticamente algo que estamos investigando, verificando prácticamente todo el conocimiento de varios autores para el mismo dar a conocer algo que verdaderamente queremos explicar y queremos hacerlo más real, ¿no? Más real y que todo el mundo tenga conocimiento relativamente de lo investigado. Bien, muy bien. El doctor Sí, Salomón desde La Paz le habla. Salomón, ¿Cómo están? Buenas adelante, noches. bienvenido. Buenas noches. Sí, va a disculpar, la señal está medio lenta, la estática acá. Pero se le entiende. Bueno, para mí, sí he podido entrar. Doctor, yo más que todo la investigación, la redacción científica, o el trabajo académico o el artículo, lo entiendo de acuerdo a los diferentes escenarios que se presentan. Por ejemplo, en el área donde estoy, por ejemplo, lo estoy enfocando a una perspectiva a unos futuros próximos, porque evidentemente el trabajo académico es, digamos, una antesala de todos los argumentos y todas las ramas bibliográficas, teorías que ya hemos podido, digamos, revisar, hemos podido ver, argumentar, y que posteriormente a eso puede salir una nueva teoría emergente, de acuerdo a la revisión y el estudio mismo que se hace, de acuerdo al diseño metodológico, es cuantitativo, cualitativo, podemos encontrar los hallazgos, los datos, como usted mencionaba, y eso lo tenemos que reflejar en un escrito, en un trabajo donde tiene que ser claro y sencillo para la persona que puede leer, sea esta persona, incluso eso investigué, puede ser con educación formal o informal. Entonces, en la educación formal, por ejemplo, puede ser personas que han terminado la universidad, digamos, por ejemplo, y han continuado informal los posgrados. Entonces, estas personas ya son pues un poquito más allá, no necesariamente ellos están aprendiendo, como nosotros en el posgrado, ya determinar un fin, por ejemplo, para especializarnos. Ahora, yo le decía que, por ejemplo, en estos desarrollos futuros para nuestras investigaciones, que cada uno de nosotros vamos a hacer y los vamos a publicar en las revistas científicas, también tenemos que ver el tipo de modelo que vamos a presentar a las revistas científicas. Evidentemente, en muchos de los casos nos van a rechazar, no vamos a entrar a la primera, pero vamos a empezar a pulir, ¿no? Yo quisiera que en esa parte, doctor, por lo menos dé unos tips para decir, bueno, la estructura es esta, entonces tienen que ser de acuerdo a la estructura tantos, y tiene que tener las referencias bibliográficas, digamos, en normas APA, por ejemplo. Tienen que citar esto, porque hay en algunas editoriales que sí o sí nos dicen, por ejemplo, estaba revisando, nos dicen,
tiene que tener 5.000 palabras como máximo, incluidos anexos, referencias bibliográficas. Los cuadros tienen que estar de acuerdo a la norma tanto, los gráficos, tiene que haber una introducción, tiene que haber el desarrollo, no tiene que haber mucho marco teórico, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber el análisis, las conclusiones. Evidentemente es toda una estructura. Entonces, cada revista tiene sus estructuras. Por ejemplo, de salud tiene su estructura, de ciencias sociales tiene su estructura, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, cuando presentemos, evidentemente vamos a tener esos problemas, pero yo quisiera que en el transcurso de este y el próximo martes nos dé esos tips, doctor, para por lo menos revisar bibliografías respecto a ello y así pues, nos puede ayudar. Eso, doctor, muchas gracias y saludos de La Paz, 3.600 de altura. Hasta luego. Muchas gracias a usted, Salomón. Es muy importante tener en cuenta estos últimos aspectos, sobre todo que ha mencionado Salomón, porque de acuerdo a al nivel de concreción, de madurez que usted tenga el artículo, es que usted lo puede publicar en diferentes repositorios de indexación. Hay niveles de revistas, jerarquías de revistas a diferentes niveles. Hay 4 niveles básicos de envío a la web académica. El nivel máximo es el nivel de el Elsevier y las revistas de todo lo que es Science Direct, y los principales repositorios están allí. El nivel del segundo nivel de revista, ahí tenemos Scopus, tenemos ahí el repositorio de revistas de Scopus, tenemos todo lo que es Cielo, también está en segundo nivel de jerarquía, y tenemos en tercer nivel, bueno, LatinDeck, tenemos LatinDeck, y hay una serie de otros repositorios importantes asociados a LatinDeck que están en este nivel. Está Dialnet también en el tercer nivel de exigencias, ¿no? Y bueno, hay ya todo lo que queda en cuarto nivel son aquellos repositorios muy básicos, muy elementales, las revistas emergentes que en algunas universidades están empezando a surgir. Entonces, ¿por qué hablo de esos niveles? Porque hay requerimientos académicos, o sea, los requisitos de los que habla Salomón vienen siendo por cada revista, según el nivel que esté, más riguroso. Por ejemplo, las revistas de primer nivel le exigen a ustedes su artículo como mínimo en 2 idiomas. En el idioma internacional, que es el inglés, y en el idioma del área donde está publicada la revista, donde se publica la revista. Por ejemplo, si la revista se está publicando desde Francia, les exigen el francés. Si la revista se publica desde Iberoamérica, les exigen el español. Si es desde Canadá, les exigen quizás el francés, el inglés y su idioma de procedencia. O sea, depende de el nivel de complejidad de la revista. Ahora, sí o sí, yo les voy a dar a ustedes los parámetros según la tipología de artículo que más se utiliza para cualquier nivel que ustedes vayan a llevar el artículo. Yo les voy a dar aquí en esta clase ahora los principios de la normativa más utilizada, tipología de artículo más utilizada, que es el artículo de introducción, de método, discusión, resultados, discusión y conclusiones, que es el tipo de artículo que más se utiliza y que permite organizar los entornos de editoriales de revistas, pero no solo los entornos de las editoriales de revistas y de los árbitros, para poder revisar sus artículos, los artículos de las personas que publican allí, de los investigadores, sino al propio investigador, darle un formato, una forma, un estándar para poder usted organizar todo lo que tienen comunicado como una tesis o como un resultado de un proyecto de investigación en una empresa determinada, en un lugar determinado, poderlo comunicar como artículo. Entonces, ese formato es un formato estándar universal que les voy a dar a conocer,
que es el más utilizado. Bueno, quiere decir que con estas ideas, ya acotando qué es o qué significa redactar científicamente, estamos hablando de una experiencia profesional en la cual esa experiencia profesional nos permite expresar la realidad de un área determinada, de esas nuevas relaciones que en la realidad usted ha logrado precisar y llevarlas y comunicarlas a la sociedad. Comunicar desde el punto de vista y de acuerdo a diversos escenarios, diversas escalas de comprensión, de entendimiento, asequible a esos diferentes formatos de las escalas de entendimiento, porque no todos los niveles son iguales. Por eso, les voy a compartir pantalla y vamos a seguir ahora a las 8:03 en la presentación, abordando específicamente desde ahora qué significa redactar según los expertos del tema. Una característica fundamental es la claridad en la redacción. Una investigación científica es buena cuando existe una mente clara que es capaz de realizarlo, abordando un problema claramente establecido y llega a conclusiones claras o precisas. La mayoría de los artículos publicados en la actualidad se caracterizan porque son un aporte nuevo y deben tener una redacción clara y precisa. La claridad, el evidenciar un aporte nuevo, son características de la redacción científica. Debido a la importancia que tiene el conocimiento científico, no puede permitirse que sea de otra forma la redacción que no sea clara y precisa, utilizando un lenguaje sencillo, que es otro aspecto significativo de redactar científicamente, teniendo una organización determinada en la redacción, que obedece precisamente a esas normas que se dan por cada una de las revistas, ajustados al formato internacional de artículo, que les voy a dar a conocer ahora. Se considera entonces que el mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número posible de palabras. En la redacción científica, por lo tanto, no se utilizan trucos literarios, metáforas y otras figuras. Por lo que podemos señalar que el estilo de la literatura científica es parejo, sencillo y no debe desviar la atención del lector. Entonces, vamos al centro, al corazón, diría yo, en este caso, de nuestro módulo y de nuestra clase número 2. Vamos a analizar el formato estándar internacional o el esquema que se utiliza para la redacción de artículos científicos, de reportes de comunicación de investigación. En este caso, el formato métodos, resultados y discusión, denominado IMRID. Las revistas científicas se basan en sus artículos en el esquema IMRID, el cual facilita la tarea para los revisores, personas que revisan los artículos previa a su publicación. Pero también facilita la labor del lector, ya que tiene un esquema fácil donde rápidamente puede encontrar lo que más le interesa. Y facilitar la labor del autor, ya que le permite al autor organizar y escribir el artículo. El autor trata de contestar a la hora de hacer el artículo algunas preguntas. ¿Qué problema o qué asunto se estudió en mi diseño de investigación? Estoy hablando del diseño o reporte de investigación que elaboró anterior, ¿no? En la investigación pura. Bueno, ¿qué problema he investigado? ¿Qué problema estudié? Esa pregunta obedece
al componente del artículo denominado introducción. ¿Cómo se estudió el problema? Es otra pregunta que hay que hacerse, que el autor trata de contestar. Esa pregunta obedece a los métodos que se han tenido en consideración dentro de la obra de reporte de investigación. ¿Cuáles fueron los resultados o hallazgos? Aquí estamos en presencia precisamente de los resultados. O sea, esta pregunta obedece a los resultados que se han elaborado y que se describen en el reporte de investigación. ¿Qué significan esos resultados? Aquí estamos abordando la discusión, el significado de los resultados. Allí tienen que hacer una selección del reporte de investigación de aquellos aspectos significativos sobre las relaciones que se dan entre los resultados y la crítica de los resultados y la defensa de los mismos. O sea, sería el acápite de discusión que va posterior a los resultados. Y bueno, ¿qué es un artículo científico? Es un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de investigación, que debe ser escrito y publicado de cierta forma definida, no ahora ni en estos últimos años, no, ¿qué va? Por 3 siglos de tradiciones cambiantes, de práctica editorial, de ética científica e influencia recíproca de los procedimientos de impresión y publicación. Eso es un artículo científico. Un informe escrito que se basa precisamente en describir resultados originales. Ustedes estaban acertando, evidentemente, en el debate, tanto David como Luz Mariela, como Carito Noemí, como Salomón, en su participación. Acertaron en el hecho de que estamos hablando de la forma en que nosotros, a partir de un escrito científico y publicado, logramos describir resultados, describir, llevar, comunicar las experiencias profesionales, llevar a desarrollar la capacidad de acercar la investigación a la sociedad, de acuerdo a los diversos escenarios y a las exigencias de las revistas, de las tradiciones cambiantes de práctica y editorial y ética científica de siglos académicos. Y ahora voy a la pregunta: ¿cómo se organiza un artículo científico? Un artículo científico se organiza de acuerdo a los requisitos exigidos de la publicación válida. Debe tener una introducción, expresar el o los métodos utilizados, presentar los resultados y la discusión. O sea, el formato IMRID, que significa introducción, método, resultados y discusión. ¿Y cómo preparar un resumen? Vamos a ir a los diferentes aspectos de la composición del artículo, teniendo en cuenta el formato más usado internacionalmente. Primero, debes contener antes un sumario breve de cada una de las secciones principales, o sea, de la introducción, materiales, métodos, resultados y discusión. El resumen deberá indicar los objetivos principales y el alcance de la investigación. Describir los métodos empleados y la esencia de los resultados. Además, de enunciar las conclusiones principales. La importancia de las conclusiones se muestra en el hecho de que a menudo aparecen 3 veces. O sea, una en el resumen, usted da cierta idea de la conclusión del artículo, otra en la introducción
donde usted deja entrever cuando habla del propósito del trabajo, pues también de elementos conclusivos. Y de nuevo, en la discusión, donde en la discusión usted llega a establecer conclusiones en torno a los resultados. Y esas son las que se expresan finalmente posterior a la discusión como conclusiones. Hay artículos, hay revistas que te exigen separar de la discusión las conclusiones y aparece resultados, discusión, y usted pone aparte las conclusiones que llegan de la propia discusión que se arma relacionada a los resultados, a la crítica a los resultados. Ahora, ¿cómo escribir? Ya vimos el resumen. ¿Cómo escribir la introducción de un artículo científico? Bien, en la introducción se tiene como táctica comenzar a escribir mientras se está haciendo la investigación. Y por tanto, en este sentido, la finalidad de la introducción es suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda comprender y evaluar los resultados del estudio sin necesidad de consulta de publicaciones anteriores al tema. Lo original sería eso. Debe presentar también el fundamento racional del esquema. Encima de todo, hay que manifestar breve y claramente cuál es el problema al escribir el artículo. Hay que elegir las referencias cuidadosamente y suministrar los antecedentes más importantes del tema. En la introducción usted tiene que hacer un desglose, en pocas palabras. Usted tiene que hacer un desglose de los antecedentes del tema, del estado del arte del tema, más importante de lo internacional, lo más importante de lo nacional y lo del contexto, en ese sentido. Según el autor clásico en el tema de exponer o desarrollar procedimientos para elaborar artículos, Robert Day nos sugiere las siguientes reglas para hacer una introducción. Exponer primero con toda la claridad posible la naturaleza y el alcance del problema investigado. Ese es su primer consejo. Revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector. Indicar el método de investigación si se estima necesario. Se expondrán las razones para elegir un método determinado en este caso. Mencionar los principales resultados de la investigación. Eso es importantísimo a modo de introducción. Y expresar la conclusión o conclusiones principales sugeridas por los resultados. No hay que tener al lector en suspenso. Es mejor que siga el desarrollo de las pruebas en este sentido. El desarrollo de ese proceso probatorio que está en la propia redacción. ¿Cómo escribir la sección de los resultados? Hay que hacer una especie de descripción amplia de los experimentos, ofreciendo un panorama general, pero sin repetir los detalles experimentales ya descritos en materiales y métodos. En segundo lugar, hay que representar los datos. La exposición de los resultados debe redactarse en pretérito. Hay que ofrecer los datos representativos y no los interminablemente repetitivos. Si el artículo contiene datos numéricos, deberán tratarse descriptivamente en el texto. Deberá tener un significado. Si se utilizan estadísticas para describir los resultados, deberán ser estadísticas con un significado claro, porque los resultados deben ser breves y claros y sin palabrería. ¿Cómo escribir la sección de la discusión? La discusión se ocupa de decir lo que esto significa. O sea, lo que los resultados significan. Hay que evitar la redundancia en la discusión, por favor. Muchos artículos se viran, se devuelven a los autores o los árbitros o por el jefe de la editorial porque no demuestran
no demuestran precisamente lo que significan los resultados, el significado de los resultados, y son redundantes. La discusión, para escribirla, debe guardar las siguientes recomendaciones. Primero, trate de presentar los principios, las relaciones y generalizaciones que los resultados indican. Y tenga en cuenta que en una buena discusión los resultados se exponen, no se recapitulan, no se vuelven a, no puede ser un copy-paste completo de los resultados que usted tiene en la obra original. Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los aspectos no resueltos. No elija nunca la opción sumamente arriesgada de tratar de ocultar o alterar los datos que no encajen bien, porque se puede dar cuenta la editora se puede dar cuenta el árbitro y no le publican. Muestre cómo concuerda o no sus resultados e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados. No sea tímido, exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. Formule sus conclusiones de la forma más clara posible. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión. Hay leyes que hay que cumplir para la comprensión y construcción de textos científicos. Por favor, vamos a tener en cuenta, vamos a respetar las leyes de la comprensión y construcción de textos. Esas leyes son la ley de la informatividad. Todo texto científico tiene que poseer una información valiosa, significativa. La ley de la sinceridad. Respetar a los demás autores. Mantener una ética antiplagio en el proceso de desarrollo del texto científico que usted redacta, que usted comunica. La ley de la exhaustividad, la precisión, la coherencia que tiene que existir en la obra que usted comunica, la asequibilidad que tiene que existir y la intertextualidad y adaptabilidad a los formatos del contexto que se le exige. Por eso hay que leer, antes de usted publicar en una revista, usted tiene que leer los artículos que se publican en esa revista para familiarizarse con la redacción de esa revista, para familiarizarse con el formato específico de introducción, método, resultados y discusión. Y la regla de pertenencia. Defender sus resultados. Que se vea que son resultados que usted defiende y bajo los elementos de la lógica del proceso científico, basado en el respeto, pero la autenticidad de su obra. La gestión antiplagio es una de las vías y es como vía de aplicación de las leyes para la comprensión y construcción de textos científicos, base para materializar precisamente la depuración del texto, la depuración de nuestros textos académicos. Existen 3 herramientas gratuitas con un desempeño adaptable y aceptable en diferentes contextos de actuación para detectar copias de textos procedentes de Internet. Smartsytool, duplichecker.com y Search Engine Reports son algunas de las principales herramientas gratuitas, siendo la primera la de mejor desempeño en condiciones reales, Smartsytool, acercándose a la calidad de gestión y procesamiento de Turnitin, mejor gestor no free.
Estos criterios no los estoy dando yo porque yo los conozca, ni mucho menos, ni sea el experto en el tema. Estoy haciendo referencia a un estudio que desde el 2017 Arce, un especialista en estos temas de gestión antiplagio, en el artículo Evaluación del desempeño de 3 herramientas antiplagio gratuitas en la detección de diferentes formas de copy-paste procedentes de Internet, nos brindan a nosotros, nos facilitan herramientas para buscar nosotros mismos las más adecuadas e instalarlas en nuestros ordenadores y poder hacer nuestra gestión antiplagio sin muchas complicaciones. Entonces, vamos a pasar a cada una de ellas. Acá tenemos Smartsheet Tools. Les doy el enlace de localización donde está el denominado Plagiarism Checker, que es uno de los más utilizados de los software de localización de plagio. Nos permite revisiones ilimitadas de archivos en DOC y TXT, así como copiar y pegar la información. Tiene una interfaz intuitiva con reportes rápidos y un porcentaje de originalidad. Las posibles coincidencias son marcadas en una lista de referencias en Internet a la que permite su acceso para la comparación visual y permite descargar reporte general máximo de 1000 por búsqueda. Search Engineer Reports. Estamos hablando de una localización también basada en Plagiarism Checker. Revisiones ilimitadas con carga de archivos en DOC, en TXT, así como copiar y pegar, revisando trabajos de más de 1000 palabras. Es muy fácil de usar con reporte muy rápido de 1% de originalidad. Indica marca de posible plagio en el texto y acceso a la posible fuente. En este caso, no permite descargar reporte y tarda un poco más que la anterior. Tenemos DupliChecker, reporte rápido y plataforma de trabajo intuitivo. Esa es la localización de DupliChecker. Indica las fuentes potencialmente plagiadas, pero no aporta 1% de originalidad. Para corroborar el plagio, se debe acceder manualmente a las fuentes marcadas en este caso. Acuérdense que estoy hablando de software free en este caso, que tienen diversos niveles donde ustedes ya tendrían que pagar si llegan a querer adquirir un paquete más especializado. Limitadas revisiones por día, de 20 por día, y acepta la carga de archivos DOC y TXT o copy-paste. No permite descargar el reporte tampoco el DupliChecker. El límite de tamaño es de documentos de hasta 5 kilobytes o de 100 palabras. Bueno, teniendo en cuenta esos aspectos que hemos abordado de las etapas o componentes del esquema de introducción, método, resultados y discusión para la socialización de resultados científicos como artículos, los invito entonces al foro 2, criterios de publicación de informes científicos como artículos de investigación. A partir de los materiales de estudios que se facilitan en la plataforma, sobre los criterios de publicación de informes científicos como artículos de investigación, ustedes van a aportar sus comentarios y reflexiones tomando de base las siguientes interrogantes. Primero, ¿por qué es necesario la publicación de informes científicos como artículos de investigación? Segundo, ¿qué potencialidades posee el esquema IMRID para la socialización de resultados científicos? ¿Y qué importancia tiene la aplicación de herramientas antiplagio a los reportes de investigación?
Esta vez, a diferencia de la clase anterior que no nos permitía el tiempo para poder ejecutar pleno foro en vida, en vivencia total, a debate abierto, en esta clase sí tenemos los 30 minutos para poder reflexionar un poco en estos criterios. A partir de los aspectos que les he socializado a ustedes y la interrogante de por qué era significativo redactar científicamente, vamos a valorar algunas de estas respuestas acá que ustedes ya se pueden ir haciendo sobre la base de los planteamientos emitidos durante esta clase. Primero, vamos a ver por qué es necesario la publicación de informes científicos como artículo de investigación. Y dejo de compartir pantalla. Arriba. Repito la pregunta. ¿Por qué es necesario la publicación de artículos de reportes de investigación? ¿Por qué es necesario la publicación de informes científicos como artículos de investigación? Perdón. A ver. Buenas noches. Buenas noches, David. Espéreme. Ahora sí. ¿Por qué es necesario los aportes de informes ¿Por qué es necesario? científicos como Ajá. artículo? Ya. Exacto. Como artículo de investigación. ¿Por qué llevar los reportes artículos? A ver. En control de calidad de medicamentos hay una frase, una máxima. Si no está escrito, no existe. Es básicamente lo que me responde esta pregunta. O sea, que si yo no puedo expresar el trabajo que realizo, exactamente yo no estoy haciendo absolutamente nada para la ciencia, para el trabajo que yo estoy realizando. ¿Y por qué es tan necesario el artículo científico? Para poder expandir nuestro conocimiento y para recibir el famoso feedback, porque va a haber una persona que va a decir, no señor, yo no estoy de acuerdo en tal parte, y escribe otro artículo que te alimenta tu experiencia profesional, tu investigación, o por ahí sucede que tu técnica, tu forma de trabajo amplía la ciencia en otra dirección. La famosa, ¿cuál es la palabra? Se me fue. No es epifanía. Entonces, da otra técnica de trabajo, da otra forma de ver la ciencia. Se me fue la palabra que quiero decir. Pero bueno, entonces, para eso es un artículo científico. Cabe recordar que el código genético se presentó en un artículo científico. Entonces cambió la ciencia de la salud, la química, la biología, en todo su espectro, ¿no? Cambió, pateó el tablero, como se dice vulgarmente. Bueno, en ese sentido, muchas gracias. Estamos en presencia prácticamente de un mensaje muy claro que nos ha dado David para que haya crecimiento de la cultura. La cultura crece con las publicaciones, porque de lo contrario, lo que usted hace y no comunica no existe, como se decía por él al inicio prácticamente. Entonces, por eso es necesario en ese sentido, pero bueno, pueden haber otros puntos de vista acá y quisiera que otros estudiantes, otros diplomantes dieran también sus valoraciones en este sentido.
ya ha expresado reflexiones 2 veces en la clase de hoy y quisiera escuchar a otros criterios. A ver. Janet. Sí, buenas noches nuevamente. Bueno, particularmente en el área donde me desempeño, me parece importante aportar con estos informes científicos o artículos escritos para poder fortalecer nuestras capacidades, en este caso en el ámbito educativo. Un artículo, particularmente para mí, me parece que es un referente para que nosotros podamos orientar un trabajo más que todo pedagógico en los maestros. En ese entendido, si yo comparto una investigación que se realiza a ese nivel, con lenguaje claro, sencillo, concreto, estoy aportando en los maestros para que ellos puedan aplicar o refutar alguna investigación tal vez metodológica que yo voy realizando. Excelente su aporte. Janet, precisamente desde su visión, está analizando la dimensión del aporte pedagógico que puede tener el artículo como expresión del reporte o informe científico que nos permite, con la asequibilidad que lo rige, pues poder expresar un referente en un tema determinado, orientar, dar las pautas para un diálogo, para una didáctica desarrollar por el docente, por el maestro, en función del conocimiento que enriquece ese artículo. En función del conocimiento que permite enriquecer ese artículo en el área en cuestión. O como bien dice ella, bueno, para refutar aspectos, porque puede quedar claro, puede quedar asequible, pero estar desde una filosofía o desde un marco de análisis contradictorio, o que en el marco de su actuación necesita, pues, o usted no tiene las mismas posiciones y discrepa de este, y pueda opinar también en discrepancia, ¿por qué no?, en este sentido. Entonces, me gustaría seguir escuchando criterios, aunque sea un criterio más al respecto. Doctor. A ver, José. Sí, no puedo habilitar mi cámara, me disculpa, por favor. Está bien. Bueno, creo que, bueno, la pregunta va por qué importancia tiene la publicación de un artículo científico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es necesario la publicación? ¿Por qué es necesario la publicación de informe científico como resultado de investigación? Claro. Como artículo de investigación. Claro, el resultado de una investigación, como bien lo decimos al principio, sí, como artículo. Uno puede haber hecho una tesis científica, una monografía, quizás incluso un ensayo, ¿no? Pero a partir de un planteamiento de un problema serio y con resultados bajo distintos tipos de escrituras científicas, es importante redactar en un artículo y publicarlo, porque de esa manera el desarrollo del conocimiento sigue avanzando. Es evolutivo, ¿no? No nos olvidemos que el conocimiento y la ciencia no se han quedado estáticos. Más por el contrario, la ciencia ha usado la tecnología para continuar su desarrollo, y la tecnología le ha usado a la ciencia para continuar su desarrollo. Van paralelamente estas dos cuestiones. Entonces, es importante la publicación, la escritura de un artículo científico, justamente para aportar a la ciencia, a la academia, el conocimiento pequeño o mediano o grande que pueda llevar este escrito, para que otros investigadores puedan continuar con estos estudios, con los mismos, o les sirva de referencia, y como algún compañero o colega me antecedía, también para que nos puedan refutar, quizás en algún momento o en algún punto de vista que nosotros hemos enfocado en el trabajo de investigación, no está, muchos científicos, muchos investigadores
no estén muy de acuerdo con algunos puntos de la investigación. Pero fundamentalmente, doctor, le digo, y queridos colegas, la importancia de una publicación del artículo científico es justamente hacer conocer a la sociedad científica, a la academia, los resultados a los que hemos llegado en un tema, en una temática particular que hemos estudiado. Eso sería, doctor. Excelente. José nos está presentando prácticamente un aspecto también novedoso en su intervención y un aspecto importantísimo que está dado en la dinámica que nos aporta. La dinámica que nos aporta CTS en la relación ciencia, tecnología y sociedad, el comunicar, el poder publicar el informe científico como artículo de investigación. Nos permite establecer, enriquecer constantemente esa dinámica, ese proceso, ese dinamismo que se necesita, que puede ser para refutar, para aseverar o incluso para utilizar desde una perspectiva pedagógica ese contexto, esa visión, esa experiencia profesional. Bueno, yo ahora, a ver, Carito. Sí, doctor. Yo, doctor, tengo la carrera militar, soy ahorita teniente del ejército, y para mí es muy importante la investigación, porque mediante ello también como militar tengo que ver, investigar la nueva tecnología que se está usando en cuanto a defensa y seguridad, ¿no? Porque hoy en día se está actualizando todo lo que es armamento en otros países, aparte de las nuevas guerras que están apareciendo, las nuevas cosas que están surgiendo que pueden prácticamente imbuir en el país, ¿no? Entonces, para mí es importante hacer informes de redacción constantes para averiguar o investigar todo lo que tiene que ver con ciencia. Eso, doctor, para mí, esa es la importancia que tiene un informe de redacción, es conocer prácticamente y dar a conocer las nuevas tendencias que están apareciendo en otros países y también nuestro país, y asimismo ayudar a agilizar nuevas tecnologías dentro de lo que es en mi caso, en las Fuerzas Armadas. Excelente. Sí, el conocimiento de las nuevas formas, las nuevas maneras, de lo que se está también expresando en el saber, en el debate científico, genera artículos de otra índole incluso, artículos que son denominados artículos de opinión. Ya, aquí le explico a Carito y bueno, a los demás, en este caso, hay otra variante de artículos, que es los artículos de opinión, que usted ya teniendo un colchón editorial, o sea, usted teniendo ya una serie de publicaciones de introducción, método, resultados y discusión, usted puede entonces dedicarse a expresar, a declarar análisis de otros artículos y elaborar artículos de opinión de la ciencia y de los criterios. Aquí, por ejemplo, un poco esto que me planteaba Carito, yo lo vivenciaba, por ejemplo, en un artículo que he elaborado sobre la importancia de la metodología de la investigación en el ámbito de la contemporaneidad en aspectos de investigación cualitativa. Y en ese sentido, ustedes podrán decir, pero no ha dicho nada nuevo, ¿no? El problema es que estoy haciendo un artículo de opinión sobre las tendencias principales que se han dado en la literatura relacionada, las literaturas científicas, sobre la metodología de la investigación y con énfasis en la metodología de investigación cualitativa y los aportes en la contemporaneidad. En ese sentido, pues el artículo no se imprime, no se enfoca en el formato de investigación, en este caso como tal de investigación desde la perspectiva de
el formato que les acabé de dar, que es el formato de introducción, método, resultado y discusión. Se va a un formato de opinión científica. Y ese es otro tipo de artículo que, bueno, uno lo elabora sobre la base de estudios tendenciales, de análisis de tendencia, por ejemplo, en el tema de todo lo concerniente al conocimiento del armamento, del tema de las guerras y todo eso. Bueno, Carito podrá hacer un artículo relacionado con este tema una vez tenga un colchón editorial de artículos, de publicaciones relacionados con el tema en materia de resultados de investigación que ella haya tenido en esa área. Es ahí donde uno ya puede empezar a establecer opiniones sobre lo que otros han publicado y sobre lo que uno mismo ha publicado en este sentido. A ver. Doctor. Sí. La palabra. Sí. Sí, sobre lo que mencionaba usted, ¿no? No nos olvidemos que epistemológicamente, según Carl Feyerabend, este filósofo, más bien epistemólogo, sugiere que se puede, sugiere que existe el falsacionismo, ¿no es cierto? O sea, ir en contra de la aseveración de una determinada aplicación científica. Entonces, Feyerabend va contra todo aquello y dice el falsacionismo. O sea, el resultado que tengamos de nuestra investigación, solo basta que haya falla en la prueba científica, una sola falla, para eliminar de plano toda la investigación. Mientras que el positivismo, digamos, planteado por Popper, nos dice, más bien asevera que el descubrimiento científico o el estudio científico que hemos llevado adelante no necesita prueba de invalidez por los resultados encontrados. Entonces, todo lo que decimos está apoyado siempre en la epistemología, doctor. Solo eso. Exacto. Realmente, muchas gracias, José. Realmente la base de toda opinión en materia académica tiene una base filosófica y epistemológica basada en los principios que rigen el proceso de desarrollo del conocimiento científico, y desde una perspectiva filosófica y epistemológica usted se va a mover en una arista u otra, ¿no? Y todo, de allí depende todo, entonces, toda la discusión, todo el análisis, y están las contradicciones entre uno y otras posiciones, ¿no? El antagonismo que se da entre unas y otras posiciones. Bueno, vamos a seguir porque yo me apasiono en la misma pregunta, y vamos a seguir hacia la interacción foro en vivo, que es la técnica que estamos usando ahora. A ver, yo voy a compartir un momentico pantalla. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué potencialidades posee el esquema IMRID para la socialización de resultados científicos? ¿Qué potencialidades ustedes ven en este esquema para la socialización de resultados científicos? ¿Qué potencialidades posee el esquema IMRID, o sea, introducción, método, resultados y discusión para la socialización de resultados científicos? Parece el más cabal en el sentido de que engloba todo lo necesario para hacer un informe científico. Y por lo que he visto, va a estar buen rato así, no merece ser ni ampliado ni corregido por los resultados que ha mostrado, ¿no? En su aplicación. Y creo que todas las revistas científicas emplean eso, o por lo menos las que he visto, las que he leído. Y vuelvo a repetir, me parece cabal, y su potencialidad es grande en el sentido de que difícilmente va a ser cambiada, porque su utilidad sigue siendo práctica, ¿no?
y por qué precisamente usted ve que no va a ser cambiada y su utilidad es totalmente práctica. A ver, ¿por qué es práctica su utilidad y por qué es que lo ve perdurable en el tiempo este esquema? ¿Qué potencialidades subyacen en ese esquema que es perdurable y va a estar ahí tangible en la práctica por las revistas, por las editoriales? A ver. Buena pregunta. Es ahí el asunto, ahí es donde tenemos que ir. A ver. David o Luz. A ver, vamos a darle un momento la palabra a Luz, un momentico. Yo primero. Doctor, yo pienso que la potencialidad que tiene el IMRID está dada por la forma, la estructura, el orden la secuencia que manifiesta en la elaboración del informe. Entonces, es una secuencia muy lógica, ordenada, que permite mostrar el resultado de inicio a fin. Excelente respuesta y muy concisa. Vamos a escuchar otras respuestas. A ver, David. David, ahora sí. Sigo rumiando. Vuelvo sobre mis pasos al decir que lo práctico que viene a ser este mnemotécnico, ¿no? IMRID, en todos los conceptos que maneja. Su potencialidad es amplia, porque no solo se basa o se circunscribe en una ciencia. Es aplicable en cualquier ciencia que quiera hacer un desarrollo escrito de una técnica, de un concepto, de un informe. O sea, usted está expresando la cualidad de que es transferible a todo espacio académico, a todo espacio del saber. Sí. Y por otro lado nos decía Luz que esa práctica se revela, esa potencialidad de ser práctico y de perdurar, que era lo que nos expresaban al inicio, está dado precisamente en esa secuencia lógica y ordenada. Bien, a ver, otra intervención. ¿Qué potencialidades posee el esquema IMRID? Ya se han dado dos pautas importantísimas que son elementos que hay que tener en cuenta, evidentemente. Por lo cual, subsiste. A ver. Doctor. Sí, Vladimir, adelante. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos los presentes. Bueno, desde mi punto de vista, esta parte yo estaba viendo el IMRD y la importancia misma que se le da a la investigación. Bueno, hablando desde mi punto de vista, desde mi área, personalmente lo que es psicología, tenemos uno que es la importancia de seguir prosiguiendo las investigaciones o hasta donde se haya quedado, digamos, mi compañero en este caso, con un ejemplo que estaríamos dando. Ellos estaban realizando un trabajo aquí en la cárcel que es terapia ocupacional. Las investigaciones que ellos hubieran estado realizando y hubiesen recabado los métodos, las técnicas que hubiesen aplicado, a mí justamente me estaría sirviendo en este punto de ya no empezar de nuevo, sino continuar con el trabajo para que ese proceso se siga acumulando más y sigamos aportando más con los trabajos. Y eso justamente se lo hace en lo que estaba indicando en introducción a los métodos del IMRD y la discusión que se tiene. Yo voy justamente a la parte de la investigación que hubiese realizado mi predecesor para justamente esto de no dialogaré, bueno, en el mejor de los casos, si puedo dialogar con el investigador, podría preguntarle o recabar información de qué métodos o qué estrategias ha aplicado, qué actividades ha estado y qué logros ya ha logrado con cada participante. Y yo mismo ahí dentro de la discusión que se le da, bueno, creamos un consenso de que tales personas o tales estas necesitan una mayor atención, tales como otros también ya hubiesen superado ciertos problemas que tienen y así, bueno, en el ámbito de ese diálogo que se tiene, tratamos de consensuar algo mucho mejor para poder aportar más a la investigación, llegar a una conclusión mucho más general, si se puede decir. Hasta donde yo lo tengo entendido, al menos esa parte sería, doctor.
Bien, en este sentido de sus consideraciones y las observaciones que usted ha dado, hay una idea que hay que tomar en cuenta y es la continuidad, el principio de continuidad que revela el propio procedimiento, el propio esquema en relación como potencialidad, el principio de continuidad que revela este procedimiento, este esquema en relación al reporte de informe científico con relación a la comunicación que se quiera hacer de ese reporte como artículo de investigación. O sea, le permite al autor poder continuar a la comunicación, pasar, conectar, comunicar los resultados de investigación. Y ese era un elemento que yo estaba buscando hace rato que ustedes fueran capaces de identificar. Otros elementos aportativos los dio Luz y los dio David en el hecho de plantear que esas potencialidades subyacen en el hecho de ser transferible desde la lógica y ordenado desde la lógica de la secuencia lógica del proceso, como lo decía Luz Mariela. Ahora bien, nosotros vamos a la última pregunta. ¿Y qué importancia tiene la aplicación de herramientas antiplagio a los reportes de investigación? Y aquí se abre la caja de Pandora. ¿Qué importancia tiene la aplicación de herramientas antiplagio a los reportes de investigación? Parece muy sencillo, pero tiene su cosa. Hay un asunto que manejan muchos científicos y es el asunto de que la ciencia no tiene dueño. Hay criterios y criterios, pero hay un criterio que quiero tomar en cuenta y estaba hablando del genoma. Sí. Resulta que los que pusieron nombre y apellido al artículo científico no fueron los que escribieron, los que hicieron la investigación, sino fue una dama. Estos señores a largo tiempo dijeron que el genoma científico iba a ser como leer un mapa y que cualquiera podía hacer y deshacer con el genoma científico, con el genoma. Y ha pasado mucho tiempo y no ha sucedido tal cosa. Entonces, eso me hace entender de que si alguien no escribió, si no investigó, puede darse contra una pared muy dura al no entender lo que es la investigación, lo que sucede, la historia, porque también un artículo científico cuenta la historia de cómo sucedió, qué es lo que sucedió y por qué sucedió. Al escribirlo, al tener la experiencia del laboratorio o de la vivencia, entonces uno extrae eso y hasta le agarra cariño, si se puede decir. Entonces, él es el indicado para decir esto sucedió tal y tal cosa. Aunque aprendemos de la experiencia y podemos decir el señor fulano de tal hizo tal cosa, pero yo apliqué su técnica, bueno, a la aplicabilidad que nosotros podamos tomar de esa técnica, sin ir al plagio, porque la ciencia hace eso, ¿no? Poder ampliar el conocimiento sobre técnicas ya aplicadas. Pero vuelvo a repetir, si uno no conoce, si no ha hecho la técnica y la pone como uno mismo, puede chocarse contra sus propias palabras. Exactamente. Exactamente. Es importantísimo entonces valorar y revisar bien este tema de las herramientas antiplagio y el significado que tiene hoy por hoy el respeto a la publicación del otro, siempre y cuando, o sea, usted puede tomar ideas, usted puede parafrasear, pero usted tiene que citar simplemente. ¿Qué le cuesta citar y mencionar a la otra persona? En este caso, ¿no? Doctor. A ver, sí, estoy dando pie a conversar. Vamos. Janet. Janet, adelante.
Bueno, cuando uno realiza una investigación, doctor, lo que hace es analizar una realidad. Y bueno, me parece que lo que apunta aquí es transformar esa realidad. Hace un estudio, investiga, transforma, cambia. Y en este caso pone en conocimiento ese cambio que se ha suscitado o ese estudio que se ha realizado de esa realidad. En cambio, a partir del plagio, me parece que lo que no se hace es conocer la realidad. Perdón por la redundancia. Se copia la realidad, ¿verdad? Así es. Así es. Se copia una realidad, se retoma y se da porque, entonces se expresa como que es de uno, esa realidad. Como que esa realidad la está dando uno. Doctor, la palabra. Sí, José, adelante. Bien, doctor. Bueno, sobre la pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene la aplicación de herramientas antiplagio? Bueno, un 95% de toda la información que actualmente hay en la red, en la web, está digitalizado, inclusive de libros sumamente antiguos. Por ejemplo, yo tengo un documento, una Biblia de 1500, ¿no? Está digitalizado, del año 1500. Está digitalizado, entonces yo creo que hoy por hoy es muy difícil que un documento de investigación sea, digamos, o más bien sea plagiado, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy varias universidades a nivel mundial, México, inclusive Bolivia, tienen sistemas como el Turnitin para poder verificar si un documento científico en qué grado, en qué porcentaje en realidad tiene un plagio, ¿no? Y de ahí deriva la importancia de saber citar y referenciar adecuadamente en cualquier norma que vayamos a usar en nuestro documento. Porque si no logramos tener la norma, manejar perfectamente la norma, el software de antiplagio va a ser de lo que nosotros estemos referenciando, lo va a tomar como plagio directamente. ¿Por qué? Porque no está muy bien citado. No está muy bien citado. Y tampoco estaría bien referenciado. Por lo tanto, es muy importante, yo lo digo así de esta manera muy abierta, utilizar en cualquier documento de investigación o un sistema una metodología de redacción, en este caso sería APA, ISO, Vancouver, pero con todos y absolutamente todas sus normativas. En el caso del sistema APA, sale la versión 7, que no permite hacer el uso de la versión 6 ya. Según APA, versión 6 pasó a la historia y solo se usa versión 7. Por lo tanto, si no usamos absolutamente todas las reglas que la norma APA nos pone, con seguridad nuestro texto publicado o quien lo revise o lo pase por un software antiplagio, con seguridad que vamos a tener un gran porcentaje de plagio, ¿no? Porque es por porcentaje en realidad, ¿no? Creo que el permitido es menos del 25%, Sí, exacto. Pero si el software antiplagio nos saca mayor a ese porcentaje, por supuesto que nuestro documento no va a pasar el examen y va a ser rechazado y vamos a tener que elaborar de nuevo. Y para no pasar este mal momento, es mejor redactar el documento bajo las normas de las metodologías de redacción, como sería en este caso APA, pero aplicando absolutamente todas las reglas. Y para citas y referencias y para el documento completo. Exacto, doctor. Eso sería, doctor. Muchas gracias, José, por sus respuestas oportunas en este momento de cierre, prácticamente ya de esta jornada. Nosotros ya entonces tendríamos que ir pensando precisamente en valorar las posibilidades entonces a partir de las reflexiones en esta última pregunta del foro que se orienta esta noche, el foro 2. ¿Qué importancia tiene la aplicación de las herramientas antiplagio? Bueno, precisamente para valorar, entonces, hacer una adecuada depuración de nuestros artículos aplicando una normativa de referencia y de citas y de formación del documento, de elaboración del documento bajo los estándares de cualquiera de las normas internacionales, como puede ser
la norma de la American Psychological Association, o de la norma Vancouver, o de la norma Harvard, o de la ISO 690, cualquiera de las normas más utilizadas, que la que requiera la revista, es importante decirle, la que en ese sentido ustedes tengan que colocar, que desarrollar, pero no solo para citas de referencia, sino también para el formato documental en el texto también, que le da estilo, le da uniformidad y les permite enriquecer el texto. La próxima clase va a ser precisamente sobre las normas en el texto, específicamente los gestores de información, y en ese sentido vamos a estar acompañando a ustedes en el cierre de este módulo sobre la redacción en formatos académicos, en formatos de reportes de investigación. Entonces, les deseo lo mejor en estas jornadas de estos próximos 7 días y gratificante semana para todos. Bendiciones y hasta luego. Hasta el próximo encuentro. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, buenas noches. Buenas Hola, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor Odali. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Hasta luego. luego, doctor. Buenas noches, a Maureen. todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Espero noches. que les vaya bien en la realización de esta actividad. Sí, espero que sí. Es muy importante, doctor, lo que usted ha trabajado, porque cuando ellos comiencen a redactar en el módulo de monografía, se van a dar cuenta que es muy útil cada uno de los consejos para ese proceso de redacción. Ya tienen toda la mayoría de las herramientas metodológicas y con la doctora Delia van a profundizar en eso y avanzar, pero con esto tienen otros consejos que son muy atinados para este momento de elaboración de la monografía. Exactamente. Y el ejercicio reflexivo es básico en ese sentido. Ustedes van a tener un ensayo que, aunque va a ser breve sobre el tema, pero en la próxima clase ustedes van a poder hacer una reflexión pausada y a profundidad sobre estos aspectos que estamos tratando en las tres clases. Bueno, hasta entonces. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao. Chao.